al menos para mí, ha hecho y se ha ido. Espero que para ustedes haya sido igual de rápido, aunque me imagino que también fue pesado para ustedes. Les agradezco su presencia acá. Tengo varias cositas administrativas para comentar. No quería apurarme a comentarlas porque normalmente siempre hay gente que entra 2 o 3 minutos después y se pierde lo que tengo para decir. Dicho y hecho. La fecha del parcial hasta el momento sigue siendo el 30 de noviembre, el segundo parcial, y la recuperación el 7 de diciembre. Necesito que si alguien tiene una colisión con parciales de otra materia, pero una colisión firme en el sentido que esa materia le haya dicho, no que un compañero me dijo que lo vio en el transparente del centro de estudiantes, no, así de oídas, no. Si en la materia en cuestión, y para ser específico, estoy hablando del laboratorio de física, si en la materia en cuestión les dicen van a tener parcial del 30, que no debería suceder, porque ya estoy teniendo conversaciones con la gente del laboratorio que se descolgó a último momento, pero bueno, si sucede, yo debo saberlo lo antes posible para gestionar alguna manera de resolverlo. La posibilidad de que nosotros cambiemos nuestra fecha es tan baja que tiende a nula, porque no quiero cambiarla, por la simple razón de que yo me he ceñido a las instrucciones de la Secretaría Académica de la Facultad para la elección de la fecha. Si alguien no se tomó el mismo trabajo que me tomé yo, problema de ese alguien. Pero bueno, ese alguien puede tomar una decisión y causarle un problema a ustedes. En esa circunstancia, que espero no se dé, pero preparo para lo peor y espero lo mejor, si se da, quiero que la gente que esté en esa condición me envíe un correo inmediatamente. Así yo voy viendo de qué manera se arregla. Esto que estoy diciendo ahora, voy a tratar de acordarme para repetirlo al final de la clase, porque cualquiera puede entrar dentro de media hora, como viene sucediendo, a los cuales les vengo perdonando la vida a todo eso. No sé si es bueno, pero bueno, les vengo perdonando la vida para que esa gente sepa esto que acabo de comentar. Ya saben, la semana que viene habrá consultas en los horarios estos de práctica. La semana siguiente ustedes ya van a estar en los parciales, creo que van a estar envueltos en llamas, pero si hay más de 5 personas, 5 personas que me piden, por ejemplo, ¿qué partido hay, Francisco Lones? Que yo no lo tengo. Podría hacer tantos chistes, Francisco, pero no voy a hacer ninguno. Vaya tranquilo a la cancha. ¿Qué decía? Me ha distraído. Si por lo menos 5 personas se ponen de acuerdo, 4 no, 5, se ponen de acuerdo y me confirman, se podría habilitar una consulta presencial en algún momento, de ser posible a la mañana. Pero bueno, tienen que juntarse 5 y mandarme correo y decirme somos tanto. Podría haber una consulta presencial porque, digamos, no es trivial habilitar la sala de computadoras para esa consulta. Si pueden ir a utilizarla, a ustedes ya les he dicho, les he mandado correo le he mandado mensaje por el aula, pueden ir todas las mañanas a utilizarla, pero para gestionar la consulta ya es un paso distinto y por eso necesito tener un número mínimo confirmado. Dicho eso, siendo las 18:05, voy a salir de micrófono y cámara, me verán nuevamente al final de la clase y voy a dejar la clase en las muy capaces manos de los auxiliares.
Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que para tristeza de todos ustedes sepan que este es el último práctico de la materia y la última clase práctica por ende. Ahora voy a compartir el problema 2 del práctico 9, que si se acuerdan ya habían hecho conmigo el LDP de este práctico, que lo tengo acá a la izquierda. Lo vamos a repasar muy brevemente para después ver la programación en sí. El enunciado decía así: para un cierto número de personas, un cierto, no está definido. Contar, o sea, daba como dato de salida una cantidad. El número de aquellas que pesan entre 50 y 60 kilos, entre 60 y 70, entre 70 y 80, entre 80 y 90, o sea, era ir entrando dentro de cada uno de esos rangos. Y aparte, un último rango que yo recuerdo que me lo habían preguntado por aquí, si mal no recuerdo, Kevin, y nos habíamos detenido a explicar que después del último I era un último y único rango. Y las que pesan menos de 50 y más de 90 dentro de un solo grupo. Se agrega en el práctico 9 solo considerar pesos enteros. Eso no tenía el LDP original. Entonces, datos de entrada era el peso de esas personas. En este caso, número entero. ¿Por qué? Porque el enunciado dice pesos enteros. Datos de salida. Como había que contar, entonces los datos de salida serán cantidad de personas de cada grupo, de cada rango, o sea, 50, 60, 60 y 70, etcétera. Como es una cantidad, es un número real, o bueno, podríamos decir un número entero, ¿no? Es un número entero porque es una cantidad, y entero positivo si se quiere, bueno. Habíamos visto aquella vez que definíamos 5 contadores en correspondencia con cada uno de los grupos en que se clasificaban los pesos. Todos los contadores iniciaban en 0, C1, C2, C3, C4 y C5. Inmediatamente después se leía el peso en un lugar en donde de entrada de ese peso, y se venía a usar una estructura de selección, que en primera instancia habíamos hecho una estructura simple y después la hicimos sanidada. Veamos entonces, hay una estructura de selección más global, si se quiere, más por afuera, que es: si el peso es positivo, entonces haga algo. Si no, quiere decir que si el dato que se carga en la casilla peso no es positivo, entonces mostrar error. Es que claro, no puede haber un peso que sea negativo. Entonces, definitivamente el programa tiene que advertirle al usuario que algo ha hecho mal. Si el peso es positivo, ejecute algo; si no, muestre un error y no siga. ¿Qué pasa si el peso es positivo? Bueno, supongamos que en este programa tiene sentido que el peso valga 1 kilogramo. Bueno, entonces se hace algo. Ese algo es otra estructura de selección que habíamos visto, que según el peso esté incluido dentro del rango peso mayor o igual que 50, menor que 60, entonces se ejecute la siguiente acción, que era el contador 1, asignarle el valor contador 1 más 1. Análogamente para los otros grupos, para los otros 3 grupos. Y si no coincidía con ninguno de estos grupos entre 50 y 60, etcétera, hasta 80 y 90, si no, iba dentro de ese último subgrupo que está en negrita. O sea, era o menos de 50 o más de 90. Y eso correspondía al último contador. Entonces, si no está dentro de ninguno de los primeros 4, ¿dónde está? En el último. Entonces, al último contador se le añade o se le aplica el valor que traía más una unidad. ¿Por qué hago hincapié en esto si el peso es mayor que 0? Porque recuerden que habíamos dado ese ejemplo que podríamos configurar el programa para que el límite inferior sea 30, porque nadie puede pesar, quizás nadie con salud puede pesar menos de 30. Entonces, si por alguna razón en vez de poner quizás 45, en vez de poner el 4 tocamos el 1 de abajo y poníamos 15, nos diga el programa: cuidado que está ingresando un dato que no parece compatible con la realidad. Pero bueno, eso ya depende de las condiciones de la programación y de la utilización que va a tener el programa después. Entonces, si el peso es positivo, clasifique;
Si no, muestra error. Yo puse mayor que 0 porque yo decidí así, pero pueden hacerlo como lo interpreten o como lo quieran refinar. Después de que se ha clasificado todo y los contadores han cargado todas las cantidades correspondientes a una lista que no se sabe de cuántas, bueno, finalmente hay que mostrar. A ver, ¿cuántas personas han entrado dentro del rango 1, del rango 2, 3, 4 y 5? O sea, mostrar los resultados de los contadores y parar. Finalmente, datos de entrada y salida, definir y leer, operar, mostrar, parar. Listo, el LDP ya se lo había visto antes. Lo que traigo acá es el código ya programado y lo traigo porque me interesa que vayan viendo ese paralelismo. Bueno, antes de eso, yo ya hice un diseño en el formulario con la casilla peso, un edit, para que bueno, se ingrese ahí el dato de entrada. Hice un botón clasificar. Acá abajo puse 5 edits más en donde yo ideé que vayan apareciendo las cantidades de las personas que entran dentro de cada rango. ¿Y cuáles son los rangos? 50 a 59. ¿Por qué pongo a 59 si acá dice 60 en el LDP? Porque afortunadamente el enunciado en este práctico pide solo pesos enteros. Entonces, si está dentro de, si pesa 59, pertenece al grupo anterior, y si el número entero siguiente, inmediato, es 60, entonces ya pertenece al otro grupo. Por eso trabajo con intervalos cerrados. 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89. Y el último grupo, ese grupo que era el conflicto de la vez pasada, que a Kevin le daba comezón cuando lo veía, es 0 a 50 y de 90 en adelante. Finalmente puse un botón que era cerrar. Germán, te están pidiendo si podés hacer zoom. Desconozco si podés, pero te lo están pidiendo. A ver, vamos por ahí. No sé si puedo. No estaría pudiendo. A ver. Ya sé qué voy a hacer. Germán. Sí. Fíjate si entras a inicio y buscas la aplicación Lupa. Gracias, Moisés. Después vos me vas a indicar cómo salgo de aquí porque le voy a dar un shutdown a la computadora. Calculo que con escape. Bueno. Ahí arriba a la izquierda la tenés. Bueno, ya me fijo. Después, entonces, repito, una casilla para el ingreso del peso, un botón clasificar, tengo los edits de cada rango, la etiqueta de cada rango, 50, 59, 0, 50 y 90 en adelante, y cerrar. Ese fue el diseño que yo hice del formulario. Cada uno puede hacerlo como quiera, como le parezca y a su gusto, siempre y cuando sea funcional y sea fácil de entender a la vista del usuario. O sea, eso es lo más importante, que el que entre sepa inmediatamente qué tiene que hacer, dónde tiene que cargar, dónde van a aparecer los resultados y qué quieren decir los resultados, porque si hay que explicar qué es cada cosa, quizás algo está fallando en el diseño del formulario. Una vez diseñado el formulario, acuérdate que haces doble clic en el botón y se te abre la subrutina, que acá está. Voy a ver, quiero ir haciendo el paralelismo con el LDP. Acá está. Bueno. Lo primero está acá. Es definir las variables. Dim, tengo la variable de entrada que es la variable peso. O sea, que la persona se va a parar en la balanza y va a marcar un valor. Ese es el valor. Yo le llamé peso a la variable porque, bueno, obviamente. Como un entero. ¿Por qué un entero? Porque el enunciado dice solo considerar pesos enteros. Otra variable, el contador 1. ¿Y por qué como un entero? Porque si estamos contando cantidades, se cuenta en enteros. 1, 2, 3, 27 o 56. Contador 2, contador 3, contador 4 y 5 también como enteros. O sea, todo se maneja en enteros. Ahora viene
ya se definieron las variables, ahora leer el peso. Bueno, esto ya lo conoces. Peso es igual a val, que era para transformar del texto este que está acá, un número que comprenda después el programa, con referencia a este edit. Yo simplemente con posar el cursor en la forma, me aparece edit 1-1. Ya sé que es edit 1-1.text. Porque yo he decidido cuando hice el formulario, a ver si me aparece el inspector. Se me fue, acá está. He decidido, lo digo al pasar para que sirva, acá en text del inspector, he decidido borrar el edit 1-1 con lo que viene por defecto. Fíjense que no lo borré en name. Ahí no lo borré. Lo borré en text o en edit text, no me acuerdo dónde aparecía. ¿Para qué? Para que aparezca limpio de entrada. Bueno, es más prolijo. Bueno, pasado ese comentario, si estás programando y no sabes cómo se llamaba el edit, posando el cursor ya sabes cómo se llama y cómo lo tenés que referenciar una vez que vengas al código en sí. Ya está leído el peso. Bueno, sigamos con el LDP. Había una primera estructura de selección, que si el peso es mayor que 0, entonces tal cosa, y si no, tal cosa. Vamos a replicar eso en el programa. Si el peso es mayor o igual, puse aquí, bueno, que 0, entonces haga algo. Ya vamos a ver qué es ese algo. Pero fijarse que todo eso que yo coloqué allí está desplazado, está sangrado, está un poco más hacia la derecha. Eso lo hice yo, no lo hace el RQ, lo hice yo porque a los ojos es más fácil de comprender. Fíjate que es la misma estructura del LDP. Todo lo que está dentro de la estructura de esa de selección va más a la derecha. Es lo que hice acá, está replicado. Bueno, pero sigamos con la estructura por afuera. Si el peso es mayor que 0, entonces haga algo, no sé qué. Y si no, entonces habíamos puesto mostrar error. Bueno, entonces eso tengo que decírselo acá. Si no, le estoy diciendo con esa función que aparezca un mensaje que diga: el valor del peso no puede ser negativo. Podemos poner lo que nosotros quisiéramos ahí. Diría el ingeniero, puede poner cacho, pero hay que poner un mensaje que tenga sentido y le diga al usuario qué es lo que está pasando. Entonces, por eso el valor del peso no puede ser negativo, más el título que tenga ese código de mensaje. Y este número te da el formato de ese cuadro de texto que te aparece. O sea, ya vamos a hacer una pequeña y muy rapidísima prueba con eso, una muestra para que veas. Entonces, si el peso es mayor que 0, haga algo. Si no, que aparezca el código de mensaje end if. Acuérdate que si abrías la estructura la tenías que cerrar. Ahora vamos a ver adentro qué pasaba si era mayor o igual que 0. Acá en el LDP usábamos la estructura según. Acá la estructura equivalente es el select case. Entonces, select case, fíjate que es un paralelismo total. Según, y viene el nombre de la variable. Select case, peso. Bien. Para el caso que esté entre 50 a 59, siendo 50 a 59 cuando se usa el to, un intervalo cerrado, es decir, lo incluye al 50 y al 59. Para el caso que esté entre 50 y menor que 60, puse acá, pero podría poner menor o igual que 59 y estaría diciendo lo mismo, que sería acá, en el caso que esté entre 50 y 59, acá puse haga lo siguiente: a C1 asígnale el valor C1 más 1. Eso se replica en el código. C1 igual a C1 más 1. Entre 60 y 69 en el contador 2, entre 70 y 79 en el contador 3, entre 80 y 89 en el contador 4. Volvamos acá. Si no pertenece a ninguno de esos grupos, entonces en el contador 5. Entonces acá el si no dentro del select case es case else, al contador 5 sumarle 1.
Como se abrió la estructura, se pone en select. Listo. Finalmente, después de todo eso, se mostraban los resultados de los contadores. ¿Cómo se mostraban? En el edit 1-2, mostrar el STR pesos, el resultado del contador 1, el resultado, perdón. A ver, ahí está. En este edit, que simplemente posando el cursor dice 1-2, mostrar el resultado del contador 1, que era para el rango entre 50 y 59, está bien, tiene sentido. Hago lo mismo con el 2, 3, 4 y 5. Ya está configurado ese botón. Finalmente, para el botón cerrar, la programación es simplemente end. Listo. Ahora viene la parte de la compilación. Acá está. Hay que esperar un momentito que el programa compile. Si hay algún error, ya sabes que te aparece una muestra de error que te indica en qué parte del código puede haberlo. Y ya compilado. Te da como resultado este ejecutable. Veamos. Viene la prueba de rigor. Pongamos un peso de 40 kilogramos. Botón clasificar. Claro, y 40 kilogramos no pertenece a ninguno de estos primeros 4 rangos. Entonces ya hay una persona que corresponde a este rango, entre 0,50 y 90 en adelante. Bueno, a ver, la próxima persona que se pesa, 60 kilos pesa. Acaba de sumar una unidad a este rango. Bueno, veamos. Supongamos que vienen 5 personas seguidas que pesan 85. 1, 2, 3, 4 y 5. Cargué 85 veces, 5 veces el peso 85 y efectivamente me ha sumado 5 unidades en el contador de 80-89, el contador 4. Pero veamos si funciona el mensaje de error, que es lo que queremos ver también. Menos 10, por alguna razón, no sé cuál, cargué un signo menos. Clasificar. Acá está apareciendo un mensaje de error. Error, el valor del peso no puede ser negativo. Y un cartel de aceptar. Fíjense que hay un solo botón de aceptar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque muy rápidamente, si cambiamos este botón 0 por otro, por ejemplo 4, ¿dónde está el aplicativo acá? Bueno, volvamos a compilar. Ya no es 0, es 4. Pongo para clasificar. No, algo no están dando. A ver. No encuentro. Ahí vamos de nuevo. Menos 10. Vamos a probar con otro número. 12. Fíjate que no te haya quedado corriendo una instancia de la aplicación por ahí atrás, que es fácil perderse con el zoom en todas las pantallas. Sí, yo creo que es por eso. A ver, quiero salir de la lupa. Y de paso le sirve de instructivo a la muchachada que no tiene que dejar corriendo instancias. Yo creo que tiene que haber un aplicativo abierto. Un ejecutable abierto. A ver, vamos de nuevo. Ahora sí me parece que está compilando. Ahí está. Ahí me tomó el valor ese 2 que yo puse acá, que tenía que ver con el formato del cartel, y... Ay, no te digo. Acá está. El cartel de error ahora me aparece con 3 botones. Anular, reintentar y omitir. Si vos lo pones en 1, en 4, en 5, vas a ver que estos botones van cambiando. Bueno, eso es básicamente la programación de este punto. Quiero saber si alguien tiene alguna duda al respecto. Y el botón cerrar cierra el ejecutable y está bien. Los escucho, chicos. Profe, ¿podría volver a explicar esas últimas opciones que salían en el botón, por favor? Bien, le explico. La explico brevemente porque no hace al espíritu de lo que vos tenés que programar. Lo hice casi como un comentario. No sé quién preguntó. Permiso, Germán. Está mal que yo lo haga, pero te voy a interrumpir. Gente, el uso del Message Box es útil, pero no es obligatorio. No se enloquezcan.
el parámetro numérico ese indica esencialmente la cantidad de botones del message box. No se ha dado en teoría por el simple motivo de que no es obligatorio. Digamos, lo importante es la resolución del problema, que es lo que le está diciendo Germán, y yo haciendo gestos con la cámara apagada. Decía, lo importante del problema es la resolución. El uso del message box lo pueden ver en la ayuda, me pueden preguntar por correo, pero no se enloquezcan por ese tema. Nada más, no interrumpo más. Claro. Vos lo que tenés que hacer es simplemente cambiar ese número y fíjate cómo van cambiando los botones, nada más. Y si tenés alguna duda, exacto, envíanos un email porque no hace el espíritu del práctico, así te explicamos con más tiempo. Otra pregunta de la programación en sí, del LDP, de algún uso de alguna variable, de alguna cosa. Bueno, perfecto, Rocío. Bueno, si no hay más preguntas, entonces dejo de compartir y sigue mi compañero. Hola chicos, buenas tardes. Ahora vamos a ver el problema 3. Si tienen alguna duda, me interrumpen y la vemos. Bueno, el 3 ya lo habíamos visto en otro práctico y decía ingresar 15 números enteros, uno a uno, y solo mostrar por pantalla todos los números ingresados que sean menores e iguales a 50 e ir limpiando la muestra entre números. Bueno, recordando un poco el LDP, bueno, acá los datos de entrada era el número, que en este caso ya sería entero, y los datos de salida también un número o una tira de caracteres. Ahora, definimos el número, habíamos dicho el paso 1 era leer y mostrar el número y después parábamos. Entonces, hago 15 veces, era una iteración, un número finito de veces, porque ya me decía que eran 15 números, leer el número y si el número cumple con la condición de ser menor o igual que 50, entonces escribe que el número ingresado, número, es menor o igual que 50. En este caso nosotros estamos viendo programación visual orientada a eventos, o sea, nosotros vamos a ir haciendo un clic y vamos a ir leyendo un número. Entonces vamos a recordar lo que ha dicho el ingeniero el lunes en clase, que no toda acción a ejecutarse varias veces, en este caso leer el número, nos va a llevar a una estructura de iteración en la programación visual orientada a eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario, en este caso, va a hacer la iteración. Entonces, veamos un poco el programa. En este caso, yo he puesto un rótulo, ingrese de número en el edit 1, cantidad de números ingresados. Esta no la pide, pero creo que es muy buena para que uno no se vaya perdiendo en cuántos números va ingresando. Acá va a ir mostrando 1, 2, 3, hasta 15. Y después le he puesto 3 formas de mostrar los resultados. Un botón que es mostrar, que ese es el que vamos a configurar, el de limpiar para poder borrar entre cada número y salir que ese simplemente termine el programa. Bueno, acá lo primero que puse, type check on, para que si yo no declaro una variable, me olvido, el programa me marca un error. Entonces, vamos al botón mostrar, que es el que nos interesa. Fíjense, cuando yo hago clic en el botón 1, que es el de mostrar, fíjense, acá el nombre sigue siendo botón 1. ¿Qué pasa? El número es un entero. Result es una tira de caracteres, o sea, voy a escribir un texto. Y contador es un entero. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, el número es lo que se ha escrito en el edit 1, que ya sabemos que es texto y con la función val lo paso a número. Después tengo 2 estructuras. La primera es este if grande, que tiene un if, un else y un end if, termina, y dentro del else voy a tener otra estructura. Nos dice que si el contador es mayor que 14, entonces me anula el botón mostrar y el edit 2, que es el que está acá, muestra el contador. Además, el message box, que va a decir los 15 números ya fueron cargados, error,
el título y 0 por lo que estábamos viendo recién. Si no se han cargado todos los números, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, si el número es menor o igual que 50, then el result, que ya hemos dicho, es una tira de caracteres, va a escribir, va a ser igual. El número, esto tiene que ir entre comillas porque es un texto, el ampersand concatena, o sea, yo voy a escribir el número en palabras, después tengo el ampersand. Acá yo tenía el número en valor numérico, entonces ahora lo tengo que pasar a texto. Si recuerdan, con el STR, pesos, lo pasaba a formato texto. Y el ampersand, de vuelta, para concatenar, es menor o igual que 50, en div, para cerrar este end. Ahí el contador va a ser el contador más 1 y lo voy a mostrar en el edit 2. En div cierra la otra gran estructura. Entonces, para mostrar el resultado, les dije que tenía 3 opciones. El edit 3, el label 3, que es el rótulo, o el botón 3. En los 3 estoy escribiendo el resultado, fíjense. Pero, por ejemplo, en la caja de texto, que es el edit 3, cuando yo no quería que me aparezca esto porque quedaba feo, ¿qué propiedad tocaba acá en el inspector? Estaba tocando el text. Fíjense, yo ahí le ponía para que no me aparezca nada. Entonces, acá la propiedad que estoy tocando es text. Y en cambio, en el rótulo o en los botones, cuando yo quería poner mostrar, ¿qué hacía? Y bueno, cambiaba caption, que aparecía acá arriba. Entonces, acá tengo que cambiar caption. Lo mismo para el botón este, tanto para el rótulo como para el botón. Y después el edit 1 lo pongo sin nada para que me vaya borrando entre números. El botón limpiar simplemente lo que hace es no escribir nada en toda la parte donde muestro los resultados y en el edit 1. Y el botón de salir simplemente tiene el end. Entonces hagamos correr el programa. Con F10, fíjense, ahí ya está. Entonces yo puedo ingresar cualquier número, 8, mostrar, me dice, el número es menor o igual que 50. Puedo ingresar menos 10, mostrar, y ahí me sigue apareciendo, fíjense cómo cambia el contador. Sigo ingresando números, 5, ahora ingreso uno más grande, 65, pongo mostrar. Fíjense que no se ha incrementado 4, pero acá no tengo un cambio en lo que estoy escribiendo, no he hecho nada. ¿Pero por qué? Yo no le he dicho a mi programa qué hacer si el número era mayor que 50, no le dije. Entonces, ¿qué ha hecho el programa? Y bueno, no ha hecho nada. Entonces, así yo puedo, fíjense, vamos a seguir hasta 15 ingresando números. Fíjense cómo va subiendo esto y van cambiando los números ahí. Si yo vuelvo a ingresar 65, sigue 9 porque no tiene acciones para hacer. Fíjense, sigo ingresando hasta que llegue a, fíjense ahí, 13, 14, el 6 es el último número, y ahora quiero ingresar 8, ya está en 15, ya los ingresé. Pongo mostrar y me da error. El número ya fue, los 15 números ya fueron cargados, aceptar. Fíjense lo que hace el botón limpiar también. Ahí me borra todo. Salir, termina. Ahora, esa es una de las opciones. Yo puedo plantear en esas opciones de acá, para que no tenga solo la opción del 50, puedo plantear la opción de que si es mayor, y bueno, que deje por lo menos los casilleros vacíos para que no me siga apareciendo lo mismo. Entonces, probemos esta nueva opción. Fíjense, si yo hago F10 de vuelta, y acá ingreso el número 5, y ahora 65, mostrar, y borra todo. ¿Por qué? Porque acá le puse que no escriba nada si el número es mayor que 50. Sigo ingresando, fíjense, el contador sigue subiendo. Acá yo puedo poner 78. Cuenta, pero no está cambiando. Acá no aparece nada. Entonces pongo limpiar, salir. Podría ser más específica aún, y en vez de poner nada, podría acá agregar que me diga un cartel ya, es mayor que 50. Entonces vamos a eso, F10, fíjense,
Si yo pongo 65, ahora ya me indica, bueno, sí, es mayor que 50. En cualquiera de estas tres formas ustedes lo pueden poner. Limpiar y puedo seguir ingresando números, por supuesto, y podría, un caso aún más específico, yo quiero que si el número es igual a 50, me diga que es 50. Entonces, sigamos acá. Fíjense ahora la estructura. Digo, if el número es menor que 50, then. Y bueno, escriben en el resultado las palabras que ya habíamos dicho, el número es menor que 50. Ahora, la estructura es, yo tengo otra opción, else if. Y acá digo que el número sea igual a 50, then. Fíjense que acá sigo cómo se escribe, else if todo junto. Pero acá el end if no se tiene que escribir todo junto. Si yo escribo todo junto, vamos a ver que cuando intente hacer correr el programa, me salta un error y me marca la línea donde está el error. Entonces, acá si yo le pongo, ahí el programa anda. Y fíjense, además, que acá tengo tres casos. Si no está en el primero, no está en el segundo, entonces recién pasa al tercero y ya no tiene condición. ¿Por qué? Porque son dominios excluyentes. Está en uno de los tres casos, no puede estar en dos. Entonces acá ya else, no pongo nada, pongo el resultado, ya directamente tiene que ser mayor que 50. Entonces veamos cómo anda. Si yo ingreso 65, es mayor que 50, 8 es menor que 50, ingresemos 50, mostrar, entonces acá el número es igual a 50. Limpiar y siempre sigue la cuenta, fíjense, acá la cuenta no se detiene. No sé si han quedado dudas, si se entendió. Fíjense que el contador que yo utilizo no lo tengo que definir como 0 acá, porque si no, cada vez que yo define el contador y haga clic en el botón mostrar, lo voy a igualar a 0. Arranca con 0 y después ya con cada clic acá ya le he puesto que se incremente. Si no hay preguntas, hacemos un receso y seguimos.
Buenas tardes, chicos. Vamos a avanzar un poco más con el práctico. Les comparto pantalla. Ahí creo que ya me están viendo. Confirmo. Bien, gracias, ingeniero. Vamos a seguir por el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 nos pide encontrar el menor y el mayor de entre 5 números enteros. Como les vienen explicando mis compañeros y venimos haciendo énfasis a lo largo de los prácticos, siempre vamos a realizar primero el LDP para que tengamos claro cuál es el problema y una vez que está todo claro, todo pulido, pasamos a programarlo. Es lo más sencillo y se van a evitar cometer muchos errores si seguimos este procedimiento. El ejercicio número 4 ya lo habíamos visto en prácticos anteriores, de todas maneras vamos a repasarlo. Como siempre, establecemos los datos de entrada y de salida. Los datos de entrada son 5 números, yo elegí llamarles N1, 2, 3, 4 y 5, los defino como números enteros, y los datos de salida va a ser justamente el mayor y el menor de esos 5 números. Como ya habíamos visto anteriormente, definimos esos 5 números y definimos la variable mayor y la variable menor, que van a ser dos variables internas que vamos a usar para que el programa opere y realice todos los cálculos que tiene que realizar cada vez que lo utilizamos. Una vez que hemos definido todas las variables, vamos a leer las variables que se encuentran dentro de los datos de entrada, que son los números del 1 al 5. Y vamos a proceder a utilizar la estructura si, en este caso, tiene varias soluciones posibles del problema, vamos a ver una o dos, pero la primera opción que les quiero mostrar, creo que ya se había visto de esta forma en prácticos anteriores, es utilizando la función si. Con la función si voy a comparar los dos primeros números. Entonces le digo que si el número 1 es mayor al 2, que entonces se almacene ese número 1 en la variable mayor. Si no pasa eso, o sea, si n1 no es mayor que n2, entonces se va a almacenar el número 2 en la variable mayor. Una vez que ya he comparado y tengo el mayor entre los dos, comparo el número que está almacenado ahora en mayor, porque mayor ya tiene un número, con el número 3. Si mayor sigue siendo mayor que 3, entonces se va a conservar ese número. Si no, va a cambiar y le vamos a asignar el número 3 a mayor. Hacemos exactamente lo mismo con número 4 y lo mismo con número 5. De esa forma encontramos el mayor entre los 5 números que tenemos. Una vez que realizamos este proceso, vamos a hacer lo mismo, pero cambiando la desigualdad para encontrar el número menor. ¿Cómo encontramos el número menor? De la misma manera, comparamos los dos primeros, lo almacenamos dentro de menor, al que sea menor de los dos, y luego seguimos comparando la variable menor con el número 3, de la misma manera que lo hacíamos anteriormente, con número 4 y con número 5. Como les decía recién, esta no es la única manera de hacer este ejercicio. Otra manera, por ejemplo, sería definir más variables. Definir un mayor 2, un menor 2 y un menor total. Entonces, podría comparar entre el número 1 y el 2 y sacar un primer mayor. Entre el número 3 y el 4, sacar un segundo mayor. Compararlos a ellos y a ese mayor que queda de los 4 números, compararlo con el número 5. No lo escribí porque me parece que es un poco más complicada y engorrosa esa forma, pero sí les escribí otra forma distinta que en este caso hacemos uso de otra función más.
Si se fijan, definí de nuevo los mismos datos de entrada y de salida. Definí cada uno de los números, el mayor y el menor. Leo esos números y, al igual que ya veníamos explicando en prácticos anteriores, incluso en los prácticos de Excel, vamos a hacer uso de la función i. Directamente, dentro de un mismo sí, voy a agregarle condiciones, o sea, voy a agregarle preguntas, voy a agregarle condiciones que deben cumplir para que se dé. Entonces, en el mismo sí, voy a comparar el número 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y el 1 con el 5. O sea, que si el número es mayor, el número 1 es mayor que el número 2 y el número 1 también es mayor que el 3, también es mayor que el 4 y también es mayor que el 5, entonces el mayor es el número 1. Ahora, si no pasa eso, utilizo, en este caso, yo decidí utilizarlo así, la función, si no, o sea, un argumento más, le vuelvo a preguntar, expresándolo como si no sí. O sea, vuelvo a introducir más otra pregunta con variables. Entonces, como ya pregunté con el 1, si no pasa eso, ahora me fijo con el número 2. Si el número 2 es mayor que los otros 4 números, que le asigne el mayor. Si no pasa eso, lo hago con el 3. Tampoco pasa, lo hago con el 4. Y como ven, para el 5, no puse todas las preguntas porque, así como explicó Alejandra, es un rango excluyente. O sea que si ninguno de los otros 4 números es el mayor, significa que 5 lo va a hacer. De esa manera, si se fijan, estoy agregando condiciones, pero estoy minimizando la longitud que está teniendo mi LDP. Quizás se vuelve un poco menos confuso que el anterior, que era muchas veces preguntar, volver, preguntar, abrir y cerrar lazos. En este caso, si se fijan, es un solo lazo, sí, que va cambiando de condición hasta que se cierra. De la misma manera que lo hice acá, puedo hacerlo cambiando la desigualdad para averiguar cuál es el menor. Comparo el primer número con todos los restantes. Si no pasa eso, entonces le pregunto qué pasa al comparar el segundo número con todos los restantes, luego el tercero, el cuarto y por último, como es excluyente, el quinto. Una vez que ya tenemos el valor de mayor y el valor de menor, vamos a mostrar ambos valores y hacemos que el programa pare. Una vez que ya tenemos pulido, listo, estamos conformes con nuestro LDP, nos vamos a ir a programarlo en nuestro programa RQ. A propósito, he dejado cerrado el programa para que rápidamente veamos y repasemos cómo abrir y cómo modificar un programa que ya existe, porque eso le va a pasar en el parcial. Quizás quieren pulirlo un poco más, ya lo cerraron, entonces está bueno refrescar eso. Es un paso sencillo. Abrimos el RQ, nos vamos a File, dentro de File a Open, y en Open buscamos la carpeta en donde tenemos guardado nuestro archivo con formato texto y lo abrimos. Al abrirlo aparece el diseño que le dimos a nuestro programa. Al igual que ya se disculpó Moisés, yo también me disculpo, no soy muy bueno dando formatos, pero como para que no quede el gris clásico de siempre, le puse un color. Si se fijan, he utilizado un group box en el que puse el título del programa, mayor y menor de 5 números, y otros group box para ir agrupando los datos de manera que sea sencillo y fácil de entender el programa, como ya les había explicado recién Germán. Por este lado, tengo 5 edit, a los cuales le borré este atributo que tienen de texto para que ya estén vacíos, y en esos 5 edit voy a ingresar mis 5 números a comparar. Hacia la derecha tengo un group box donde tengo un edit. En ese lugar voy a mostrar el mayor de los números, como indico acá arriba, y abajo donde voy a mostrar el menor.
y decido usar 3 botones. En el botón calcular, obviamente, va a ir todo lo que tengo en mi LDP pasado a mi lenguaje de programación. En el botón limpiar, el botón sirve para borrar todo lo que haya introducido y haya calculado, y el botón salir que finaliza el programa. Si ven, dentro del botón calcular, me voy al código, y así como se dijo anteriormente, el código es totalmente equivalente a lo que acabamos de escribir en nuestro LDP. Voy a definir las 5 variables, que son los números, y las otras 2, que son mis resultados, como entero, porque así me lo exige el enunciado. Luego voy a indicarle que a esas 5 variables las va a leer de los edit del 1 al 5 utilizando la función val, que recuerden, la función val es para convertir el texto que hay en ese edit en un número para que yo pueda hacer operaciones, en este caso comparaciones entre ellos. Y esta aplicación está realizada con el primero de los algoritmos que les mostré, creando diferentes if, abriéndolos y cerrándolos. O sea, le digo, si el número 1 es mayor que el 2, entonces mayor es 1, si no, mayor es 2, y cierro el if. Vuelvo a abrir uno más para comparar con 3, luego para comparar con 4, luego comparar con 5. Les repito, no es la única manera de hacerlo, es una de las que elegí para mostrarles. De la misma manera, hago toda la cadena de if para obtener cuál es el menor de los números. Una vez que obtuve el menor de los números, le indico en dónde lo voy a mostrar. Recuerden tener en cuenta que para mostrarlo debo volver ese valor que es un número a un texto para introducirlo en esa casilla de texto que es el edit, y eso lo hago con la función strpeso. Fíjense bien que es str, no se confundan, igual como le mostró Alejandra recién. Si se llegan a confundir en eso, seguramente el programa les va a marcar en rojo, indicándole que en esa línea hay algún error. Luego de eso, pasamos al botón número 2, donde simplemente pongo los 6 edit que tengo creado, igual a comilla, comilla, que eso me servía para borrar el contenido del edit. Y finalmente en el botón número 3, la sentencia de end, que me sirve para finalizar el programa. Una vez, en este caso yo lo abrí supuestamente para hacer una modificación. Una vez que hice todas las modificaciones, lo guardo, y una vez guardado, lo vamos a compilar apretando F10. Ahora sí, al igual que ayer, me van a aguantar unos segunditos porque como que mi máquina es medio viejita, demora un poco en compilar. Ahí está. Ya tenemos el programa corriendo, en donde, si se fijan, puedo ir introduciendo distintos valores cualquiera, aleatorios, y cuando le doy a calcular, obtenemos el mayor y el menor. Como se pueden dar cuenta, este programa está calculando el mayor y el menor, pero le faltan quizás restricciones. Por ejemplo, si yo pusiera letras en lugar de números, el programa no calcularía bien. Me muestra el mayor, que es un número, pero no tiene de dónde encontrar un menor o no sabe qué hacer con las letras. Esas son sucesivas restricciones que uno podría ir puliendo a lo largo del programa. A los fines del práctico y de un examen parcial, el programa que acabo de hacer está completo y está acorde a las consignas. Una vez que mi programa ha calculado, como les mostraba, puedo limpiar, se reinician todos los valores, queda vacío todos los edit, y salir, que tiene la sentencia en adentro, cierra el programa. Este programa, como les dije, estaba realizado con el primero de los LDP. Si ahora yo quisiera realizarlo con el segundo,
Lo vamos a abrir rápidamente para que vean que de las dos maneras el programa funciona. Ahí se abrió el segundo programa. Vamos a entrar a la parte del código y dentro del botón van a ver, dentro del botón acá, de la subrutina del botón 1.1, van a ver que agregué los i que se agregan con AND. Es más corto el código, como pueden ver, pero tiene más restricciones adentro y está hecho exactamente igual que lo habíamos hecho en el LDP. Definimos, leemos, tenemos toda la cadena dentro del if con los else if para ir dándole más condiciones, en donde sacamos el mayor. Lo mismo, cambiando la desigualdad para sacar el menor, tenemos la parte en que mostramos y de igual manera la parte que nos sirve para limpiar y salir. Si nosotros hacemos que compile este programa, van a ver que por dos medios distintos obtenemos un programa que da los mismos resultados. Yo les muestro dos, seguramente ustedes quizás se encuentren más maneras de programar este ejercicio. Eso va a depender del programador. Ya corrió. Como ven, sigue calculando al igual que lo hacía el programa anterior. Entonces, por dos caminos similares, pero distintos en la forma de escribirlo y en la forma de hacer el LDP, hemos llegado a la misma solución del ejercicio. Entonces, tengan siempre en cuenta eso a la hora de rendir el parcial, porque le venimos haciendo énfasis desde el práctico 6 en la segunda parte, que la idea de esto es atacar un problema dividiéndolo en tareas y haciendo una secuencia. Entonces, sigamos ese concepto que venimos aprendiendo de hacer esa secuencia para rendir el parcial. O sea, entendamos el problema, hagamos un buen LDP, lo refinemos y cuando ya está todo refinado y yo ya entiendo el problema, estoy conforme, lo programo. Seguro que siguiendo esos pasos vamos a llegar a un buen puerto. Si hay alguna duda, me avisan. Si no, siguen mis compañeros con el resto de práctica. Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a continuar con el práctico. Comparto mi pantalla. Bien. Ahora vamos a ver el problema 7 del práctico. Me dice, mostrar por pantalla, los números pares entre 2000 y 0. Mostrar solamente los números que se encuentren fuera del rango que va de 400 a 100. Muy bien. Si recuerdan en el práctico anterior, en el 8 y en el 7 también, cuando trabajamos, por ejemplo, con algún lazo de iteración que me calcule la suma de los números pares o el producto de los números impares, o bueno, ese tipo de problemas, siempre lo hacíamos de forma creciente. Íbamos de un número menor a un número mayor. Este problema tiene la particularidad que me está pidiendo que muestre por pantalla los números pares entre 2000 y 0. A la hora de mostrar los números, la cantidad de números que cumplen con las condiciones, una, de que sea par, otra, de que estén entre 2000 y 0, y que no estén en el intervalo entre 400 y 100, va a ser lo mismo mostrarlos de 2000 a 0 que de 0 a 2000, pero el problema, por algo, nos está pidiendo que mostremos de 2000 a 0. Entonces, yo les recomiendo que lean bien los enunciados y una vez que estén seguros, recién se vayan, como dijo recién Mario, y les venimos recalcando bastante, primero hacer el LDP y después
programarlo, si el LDP está bien hecho, 5 o 10 minutos, no les tendría que llevar más tiempo que eso. Muy bien, vamos a pasar entonces a la resolución de ese problema. Como datos de entrada, ¿qué tenemos? Números que están entre 2000 y 0, y esos números son enteros. ¿Y por qué son enteros en este caso? Como les dijo el ingeniero, si el problema no aclara que son números reales, podemos considerarlo y particularizarlo para números enteros. Pero la cantidad de números enteros que hay entre 2000 y 0 es un número finito. Lo podemos designar con un número y más, descontándole los que están entre 400 y 100, ese valor se hace finito. Bien, pero la cantidad de números reales que hay entre 2000 y 0 son infinitos. Eso llevaría a que mi computadora entre en un ciclo que no terminaría más. Muy bien. Y como datos de salida, tenemos lo que nos está pidiendo el problema. Números pares, que también son enteros. Bien, empezamos definiendo, entonces, cuáles son nuestras variables, que en este caso es una sola, defino n, y le asigno el valor de entrada a n como 2000. Acuérdense, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda. Muy bien, hago que 2000 tome el valor que tiene asignado n, que por defecto cuando yo inicio un programa es 0. En este caso, asigno el valor 2000 a la variable n. Y voy a mi conocido mientras, que es una variable, es una función que va a utilizar una estructura de iteración. Muy bien. Mientras, ¿qué cosa? Mientras mi variable n sea mayor o igual que 0, acuérdense que vamos decreciendo. Arrancamos en 2000 y tenemos que llegar a 0 cumpliendo las condiciones que me da mi problema. Entonces, mientras que esa variable n sea mayor o igual que 0, le pregunto si n es mayor o igual que 100, perdón, si n es menor o igual que 100, o, acuérdense, Mario usó y, yo uso o, y vamos a ver por qué. Si n es menor o igual que 100, o n es mayor o igual que 400, entonces, o sea, le estoy diciendo, si usted, amigo, no está dentro de este intervalo, entonces le pregunto a ese número si es par. ¿Cómo preguntaba si un número es par? Analizándole el resto de la división entera en 2. Entonces, si n mod 2 es igual a 0, que va a ser igual a 1 si es impar, en este caso, como me pide para los números pares, es igual a 0, entonces, ¿qué hago? Mostrarlo al número ese. Ya me cumplió la condición de que no pertenece a este rango, porque si yo acá en vez de O pongo un I, ¿qué número es menor que 100 y mayor que 400? Ninguno. Entonces, tiene que ser o menor que 100 o mayor que 400 para que cumpla las condiciones de que no esté dentro del rango. Podría hacerlo de otras maneras. Preguntarle si está, si es mayor que 100 y menor que 400, entonces no haga nada. Y en la parte del else, o sea, si no, pondría un si no acá y trabajaría por la respuesta negativa, como hacíamos en Excel. Muy bien. Entonces, volviendo a esto. Si no estamos dentro de este intervalo de valores y es un número par, entonces mostrame ese número. Y luego, al número que yo tengo, disminuímelo en una unidad. Y vuelve al inicio. Si arrancamos con 2000, 2000 es menor que 100 o a ver, Julián.
¿Por qué uso O en lugar de I al definir el rango? Muy bien. Cuando yo quiero que, en este caso, tengo que cumplir que dentro de mi intervalo entre 0 y 2000 no muestre los números que están entre 100 y 400. ¿Bien? Si yo le digo, si n es menor o igual que 100 y mayor o igual que 400, ¿cuál número es menor o igual que 100 y mayor o igual que 400? No hay ningún número que me cumpla con esa condición, porque es un intervalo que no tiene continuidad, y es la unión de dos intervalos, que uno sería el menos infinito 100 unido al 400 infinito. Entonces, no hay un número que cumpla toda esa condición. Para ese caso, le pregunto, yo esto lo podría hacer de otra manera. Vamos a copiarlo, a ver si eso responde tu pregunta. Yo acá, perdón, voy a sacar mi otro teclado. No, voy a copiar esto. En este caso le preguntaría, si n es mayor que 100 y n es menor que 400, entonces que no haga nada, y si no, que haga esto que tengo acá abajo. En este caso, esto funcionaría de igual manera que esto, solo que acá estoy trabajando con la parte verdadera de la respuesta de la función sí, y acá estoy trabajando con la parte falsa de la función sí. Perfecto. Muy bien. Este lazo, que arranca en el mientras, 2000 por ejemplo, pregunto si no está aquí, si es par, lo muestro, está en 2000, lo paso a 1999, luego, ¿cumple 1999 que sea mayor o igual que 0? Sí, bueno, lo vuelvo a meter por acá y empiezo con este lazo iterativo que va a terminar cuando esta variable n, supongamos que llego a 0, ¿0 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, le pregunto si está cumpliendo esta condición, le pregunto si es par, lo muestro, paso a -1 y cuando entro de vuelta a la condición del mientras, le pregunto, ¿-1 es mayor o igual que 0? No. Listo. Todo esto se termina cuando se deja de cumplir esta condición. Una vez que se deja de cumplir esta condición, el código sigue directamente con el resto de lo que tenemos escrito. Y paramos y finalizamos nuestro programa. Este, si lo ven, es un programa bien corto, pero quiero que presten atención porque por más simple que sea el programa, el ingeniero va a evaluar varias cosas. Uno, la lectura del enunciado. Les estamos diciendo entre 2000 y 0, no entre 0 y 2000. Sería la diferencia si le pediríamos entre 0 y 2000 de arrancar en 0, de poner que mi n sea menor o igual que 2000. En este caso incrementaríamos, en vez de un menos, sería un más. Y esas serían pequeñas sutilezas que hacen a la interpretación o a que el ingeniero se dé cuenta de que ustedes se tomaron esos 2 o 3 minutos en interpretar correctamente nuestro programa. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro programa resuelto. Vamos a la carpeta donde tenemos guardado nuestro programa, abrimos el archivo de texto con extensión RQW y le damos abrir. Muy bien, una vez que tenemos abierto nuestro programa, fíjense qué es lo que puse yo en la forma de mi programa. Una casilla para mostrar cuáles son todos esos números que cumplen con las dos condiciones
tres condiciones, perdón, que me pide el programa. Un botón para limpiar, otro botón que vamos a ver qué sería si hago algo con un error. O sea, esto va a calcular, el programa va a andar, porque cuando uno programa, la computadora hace lo que uno le dice, no lo que uno quiere. Porque cuando no coincide lo que uno le dice a la computadora con lo que uno quiere, entramos en problemas. Si a mí me preguntan algo rápido y yo digo no, pero en realidad yo quise decir sí, bueno, ya dije que no. Bueno, así igual con la computadora. Si yo pongo más y en realidad quise poner menos, bueno, ya puse más. Entonces la computadora va a sumar, no va a restar. Un cálculo lento, porque el lazo del while, si no le ponemos, no hacemos algún artilugio, lo va a procesar rápido. El cálculo rápido y un botón para salir. Vamos a ver qué hace cada uno de estos problemas, de estos botones, perdón. Como ya sabemos, el botón de limpiar me tiene que poner lo que yo, el texto que yo veo de mi edit, borrarlo en nada. O sea, poner comillas, comillas, como veníamos trabajando con Excel, por ejemplo, le preguntábamos si una celda es igual a comilla, comilla, le estábamos diciendo que esa celda no contenía nada. El cálculo con el error, vamos a ver qué diferencia le ponemos, y estos dos botones, y el botón de salir, que estaría bueno que algunos me ponga en el chat cuál es el código que hay que ponerle al botón de salir. Va a tener un segundo más para resolver el parcial, así que pueden ir poniendo eso. Muy bien, Franco, está atento. Y ingeniero, compútele un segundo más a Franco para el parcial. Muy bien, veamos qué dice el código de todos esos botones. En el edit, perdón, en el botón 1-3, que es el botón de salir, puse simplemente el código END, así como nos dijo Franco. Muy bien. En el botón este de limpiar, puse que el edit 1-1.text, o sea, la propiedad de texto del edit 1, quiero que tome el texto este que está entre comillas, que no es nada. Muy bien, sigamos. Vamos a ver primero este botón 1-2, que es el donde introducí el error. Vamos a ver, si siguen atentos, acuérdense, defino mi variable n como un número entero, asigno el valor de n a 2000, le digo, amigo, mientras vos seas mayor o igual que 0, entonces, si es el if n menor o igual que 100 o n mayor o igual que 400, entonces, si n mod 2 igual a 0, o sea, si sos par, entonces, que el edit 1-1 me muestre lo que hay en la variable n traducida a texto. Como una variable de tipo numérica, aplicándole la función strpesos, la convierto a una variable de tipo texto y la pongo dentro de la propiedad texto del edit 1-1. Paro el sí, paro el otro sí, y incremento en una unidad la variable n. Muy bien. Si vemos, Disculpe, profe, ¿no tendría sí, que restarlo? bueno, eso es O- el breve error. Otro que se quiere ganar un segundo más en el parcial. Ese es el error que tenemos. ¿Cuándo va a dejar de cumplir la condición del while? Para que yo Cuando siga llegue con el el cero, resto de mi código. Si incremento las unidades de n, ¿cuándo va a dejar de cumplir? Nunca. nunca. Sería un lazo infinito. No termina más. Si yo los pongo a ustedes a contar de 1 a infinito, vuelvo el año que viene, siguen contando. Vuelvo en 15 años, siguen contando. No la puedo tener a la computadora toda la vida contando. Yo quiero hacer otras cosas. Así que ese
lazo tiene un error y vamos a ver qué hace mi programa. Muy bien. Vamos a seguir con el botón 1-5, que es lo mismo que el anterior, con la diferencia que acá tengo el menos. Y este código es lo mismo que el LDP. Ahora, este lazo de while, este sector de código, se va a resolver tan rápido en función de qué computadora yo tengo. Porque la computadora empieza, lo arranca en N2000 y dice, 2000 cumple la condición, bueno, sí, 1999, todo, pero lo hace muy rápido, no me da la posibilidad a mí de verlo, a lo que está haciendo. Cuando ya termina, pum, me muestra el último número, que es el 0, que cumple la condición, y para. Entonces yo no puedo apreciar qué es lo que está haciendo la computadora. Para eso, en el programa, en el botón este que dice cálculo lento, en lo que está mostrando, antes de mostrar, le digo, para, vos te haces la rápida, bueno, ahora contame de 1 a 100.000 primero antes de mostrar el programa. Es como que le diga, contá todas las arenas que hay dentro de esos 15 baldes que están allá y después mostrame. Cuando me vaya a mostrar de vuelta, le digo, no, para. Anda a contar de vuelta todos los granitos de arena que hay ahí. Bueno, eso le estoy diciendo. Y en función de la velocidad de mi computadora, va a ser cuántos números tengo que mostrar. Si tengo una computadora muy rápida, y capaz que le tenga que agregar unos cuantos ceros para que se ponga a contar bastante la computadora hasta que termine con eso. Y luego resuelvo de la misma manera. Este pedacito de código lo único que hace es entretenerla a mi computadora antes de mostrar. No cumple otra función. Ahí el ingeniero está dando 2 segundos, está muy generoso, pero debe estar contento porque participa. Muy bien, vamos a ver ahora, finalmente, cómo trabaja este programa. Si yo le doy el botón limpiar, me borra lo que tengo de ese casillero. Si le doy al cálculo rápido, fíjense que arranca en 2000, se va a 0, se va a 0, se va a 0, se va a 0. Veo un flash de muchos, de números. No puedo definir ni en qué intervalo de número va, ni en qué rango está, ni más o menos apreciarlo. No puedo hacer nada. Si pongo el cálculo lento, puedo ver que arrancó más o menos. Yo sé que arranca en 2000, ahora sé más o menos, está en 1700, 1600. Acá mi computadora no me está ayudando en este momento, se me trabó el programa. Pero bueno, eso era una cuestión de que tengo la PC con problemas. Le vamos a dar una segunda chance a mi PC, si no me va a hacer quedar mal. Vamos al cálculo lento. Podemos ir viendo que me está mostrando algunos elementos. Bueno, lo que les quería mostrar, chicos, es que cuando llega más o menos a 400, cuando se aproxima a 400, vamos a hacer una cosa, no voy a dejar que me gane la computadora. Le voy a cambiar acá el rango, que en vez de arrancar en 2000, arranque en 600, y le voy a lanzar de vuelta al programa. Bueno, mi antivirus se pone un poco loco, así que listo. Si vemos el cálculo lento, arranca en 600, salta el rango de 100, vamos a ver eso, y llega a 0. Eso es lo que le quería mostrar, que el rango que está entre 400 y 100 lo salta. Quiere decir que está resuelto de manera correcta. El botón salir cumple con la función de end y el cálculo con error arranca en 2000 y se va, se va, se va, se va. Veamos que va en 44.000. Mi computadora no me ayuda, pero bueno, es un lazo infinito. La tendría mi computadora trabajando toda la vida con este programa. Muy bien, chicos. Eso fue el problema 7. Estamos dentro del último práctico.
Me pone feliz llegar a este último práctico y bueno, en unos minutos seguimos con el resto del práctico. Cualquier duda, ya saben, los canales que tenemos para consultar. Y bueno, espero que a todos les vaya muy bien el parcial. Hay una pregunta, Moisés, de Franco. Profe, disculpe, ¿cómo lo tenía que manejar? Porque ya me pasó a mí anteriormente de que el programa cuando lo corría aparecía no responde. ¿Cómo hacemos eso en el parcial? ¿Es un error de lo que nosotros estuvimos haciendo o es un error de la computadora? Mira, generalmente las computadoras del gabinete, yo en la mía ahora en particular estoy teniendo un problema, pero las computadoras del gabinete dentro de todo están bien, o sea, no van a tener este tipo de problemas, pero si vos entras acá dentro de un cálculo infinito, o sea, lo pones a calcular con error, vas a ver que la computadora se traba y si empieza a salir, no responde acá, poniéndole cerrar al programa, Windows entiende que como está trabado, te va a dar la posibilidad de cerrar. Pero no te hagas problema que si se te traba la computadora, de alguna manera la vas a poder destrabar. No te quiero decir, te vamos a ayudar en eso, pero Claro, no, mi duda es cómo, a ver, antes lo tenía al programa como corresponde, con el rango de 2000 que después lo modificó a 600, ¿verdad? sí, Y ahí estaba bien. de las dos maneras estaba bien. O sea, en la segunda no, porque no cumple con la condición del programa. Arrancaba en 600, pero yo solamente lo hice así porque quería que ustedes lo vean. Pero en la segunda manera, si está bien programado, y se te traba porque la computadora no lo puede correr a ese programa, no, esa no es culpa tuya. O sea, está bien hecho, solo que tu computadora en ese caso no lo puede correr al programa. Es como que es Claro, algo que la supera a la máquina. claro, pero yo no tengo forma de saber de que lo que hice está bien. Permiso, Moisés. Sí, bien. Creo que corresponde que yo le conteste a Franco. Muy bien. Eh, Franco, me meto para aclarar eso. En los década y media que llevamos dando esta materia, en general, no recuerdo que se haya producido, sí, hubo un problema una vez que se prendió fuego una máquina por exceso de temperatura, pero no creo que suceda eso porque en la época no tenemos aire acondicionado. En general, cuando sucede el caso que se está planteando ahora, es porque ustedes han programado mal el lazo. No he visto ninguna vez que el compilador de RQ genere un problema como el que como el que le estaba preguntando a Moisés. Siempre es un error del programador, o sea, ustedes, a la escritura del programa. No tengo recuerdo, y son muchos años de verlo pasar, de que el entorno falle. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, 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 le entiendo. O sea, de última, lo que se puede decir, uno lo mira a la pantalla y ya le puede decir, no, el error es tuyo. Y hasta ahí nomás podemos llegar con la ayuda que podemos darle en un parcial. Pero normalmente siempre el error es del lado del programador que ha hecho un lazo que no se cierra. Y bueno, queda el simbolito azul dando vuelta o el relojito de arena según la versión de Windows, pero eso es, como le digo, no tengo recuerdo de un caso que hayamos tenido que cambiar de máquina porque la máquina no andaba, sino que siempre era un error del programador. Siempre puede una primera vez, pero bueno, lo considero extremadamente poco probable. Espero haberle contestado su inquietud. Digamos, en Así el es. parcial no estamos para ayudarlo a resolverlo, pero sí estamos para resolver los problemas. Y bueno, nunca, hemos tenido que resolver millones de problemas, pero no ese problema. O sea, planes de contingencia tenemos, y yo le diría que se quede tranquilo. Si vemos que es la máquina, lo solucionamos, pero normalmente nunca es la máquina. Así de sencillo, porque encima es mucho más liviano este entorno que Excel, por ejemplo. Así que para las máquinas es menos carga el entorno que Excel. Créame.
Y sí, ahora me callo. Francisco, ya que estoy en pantalla, la complejidad de los ejercicios va a ser similar a la complejidad del parcial, va a ser similar a los ejercicios que estamos viendo. No me voy a hacer el loco. O sea, no le voy a pedir, primero, no le voy a pedir nada que no haya dado. Y segundo, soy consciente de la carga de tarea que tienen ustedes. No se regala nada acá, pero hay gente entre ustedes que ha cursado el año pasado. Pregúntele a ellos qué tanta era la complejidad de los problemas del segundo parcial. Digo, para no quedarse con mi palabra de lo pesada que puede ser la cátedra o no, pregúntele a sus compañeros que han cursado el año pasado. Creo que es lo más directo que puedo decir, porque puedo decirle, no, jamás, nunca le tomaremos nada, pero es mi palabra nomás. Lo que sí, se va a tomar lo que se ha dado. Algún problema o sea, lo que están explicando los auxiliares no lo están explicando por casualidad. Y hasta ahí opino. Buenas tardes, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a ver el problema 9. Ahí les presento pantalla. No sé si ya se está viendo, sí. Se ve. Perfecto. Problema 9. Programar una calculadora básica de números decimales que permite efectuar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación, división y resto, módulo de la división. Bueno, como saben, empezamos siempre por el LDP de cada problema. Una vez que lo tenemos bien definido, recién pasamos al entorno de programación. Entonces veamos, como siempre, primero definimos datos de entrada. Vamos a tener un número 1, un número 2, son números reales porque me pedía que trabaje con decimales. Y voy a tener como datos de entrada también la operación que quiero ejecutar. Ya sea suma, resta, multiplicación, bla, bla. Datos de salida, tenemos los resultados del cociente, la suma, la diferencia, el producto y el resto, que son números reales también. Vamos al LDP en sí, empiezo definiendo, siempre defino primero las variables, todas, las de entrada y las de salida. Defino número 1, número 2, operación, suma, bla, 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 y ustedes esto que ya lo saben, defino todo. Después de que defino, leo los datos de entrada, o sea, leo con lo que mi programa tiene que trabajar. Voy a leer el número 1, voy a leer el número 2 y voy a leer la operación que el usuario quiere ejecutar. O sea, el usuario va a ingresar un número 1, un número 2 y una operación.
ya voy pensando que el usuario va a tener que ingresar, voy más o menos en la cabeza ideando cómo me imagino yo mi supercalculadora básica, aunque parezca contradictorio, pero bueno. Y después pregunto, voy a ir preguntando qué operación es y en función de eso voy a ir calculando. Entonces, si operación es un más, entonces a la variable suma le asigno n1 más n2 y muestro la suma. Si operación es igual a menos, entonces a la variable diferencia le asigno n1 menos n2 y muestro la diferencia. Lo mismo con el producto, lo mismo con el cociente y con el resto, que acá fíjense que hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque no puedo dividir en dos. El N2 no puede ser 0. Entonces, le agrego una estructura de selección adicional que me diga, bueno, si N2 es distinto de 0, entonces, si la operación es cociente, calculo cociente, si la operación es mod, calculo el mod, y si no, que me muestre el error de que no puedo dividir en 0, o de que N2 no puede ser 0. Fíjense la particularidad también, que no lo dije, que la variable op es un texto. ¿Por qué? Porque es un carácter. El más, el menos, la X, una barra, la palabra mod, son textos. Entonces esas variables es de texto, es decir, de cadena de caracteres. Una vez que tengo el LDP listo, revisado, controlado bien, lo he leído de vuelta, me he fijado que no me esté faltando nada, ya está listo, envuelto, listo para regalar, digamos, completito, recién paso al entorno de programación. Entonces, bueno, este es el que planteé yo, por ejemplo, el de la calculadora mía. Yo puse, bueno, en algún edit tengo que poner el número 1, en otro tengo que poner el número 2, en otro tengo que mostrar la operación y en otro tengo que mostrar el resultado, ¿sí?, de esa operación. Yo, por ejemplo, decidí poner que para que el usuario ingrese qué operación quiere ejecutar, le puse botones, puse un más para que cuando apriete más se aparezca aquí en este edit un más, cosa que sea como más interactivo, qué sé yo, divertida, no sé cómo llamarle. Puse el por, puse el mod, puse el menos, puse el cociente y puse el div porque eran 5 y quedaba como, no sé, era impar, sentía ahí como que quedaba vacío. Dije, bueno, calculemos también la división entera como para que me queden 6 botones y el ejercicio quede más lindo. Puse un botón para calcular, puse un botón para borrar, que ustedes ya saben mejor que todos nosotros cómo se programa ese botón, y lo mismo con el botón salir. Yo no me voy a poner a regalar segundos como estaba haciendo Moisés recién, pero podría, porque estoy seguro que cualquiera de ustedes me podría contestar cómo programar el botón borrar y el botón salir. Vamos a ver entonces el botón calcular. Fíjense que en el botón calcular, muy similar al LDP, yo tengo la definición de las variables. Vamos a subir aquí un poquito, acá lo tengo también. Tengo la definición de las variables, pero fíjense que hay una pequeña diferencia, que es que yo en la programación, en el RQ, no definí la variable operación. ¿Por qué? Porque decidí directamente, cuando vaya a preguntarle si la operación es más, si es menos, decidí directamente preguntárselo al edit 1-3.text. Es decir, directamente le voy a pedir que se fije lo que dice en este edit y en función de eso resuelva la suma, resuelva el cociente, resuelva mod o lo que sea que me haya pedido el usuario. Entonces, solo voy a tener que leer, en realidad, N1 y N2, que es lo que estoy haciendo acá con la función val. No voy a repetir tampoco, porque ustedes ya conocen la función val, se la saben de memoria, la entienden, pueden hacer poesía, todo con la función val, ya la saben perfecto. Le empiezo a preguntar,
Si el edit 1-3 es un más, entonces que sume, es decir, n1 más n2 se lo asigno a la variable suma y muestro la variable suma en el resultado que es el edit 4. Lo mismo con la resta, lo mismo con el por, y acá le agrego esto de que si 2 es distinto de 0, entonces pregunto si es división que calcule, si es mod que calcule, y si me está pidiendo la división entera, que calcule. ¿Sí? Si no, que me muestre un mensaje de error, que ya hemos hablado hoy bastante de las cajas de mensajes, que me muestre error que el N2 está haciendo igual a 0. Y que termine. Hasta ahí, el programa ya se supone que ya va a calcular y va a andar. Yo le quiero mostrar un poquito, sin agrandar esto, estos botones que hice del más, que ya son chucherías, pero por ahí para que ustedes vean, qué sé yo, se inspiren, le puedo mostrar con esos botones. Por ejemplo, en el botón más, yo dije, bueno, cuando hagan clic en el botón más, que el edit 3, que es este, me muestre un signo más, y que el edit 4, que es el del resultado, se borre. ¿Por qué? Porque si hay alguna operación escrita y yo cambio en el medio un más por un por, va a quedar ahí visible una igualdad que no es correcta. Entonces me parecía justo que el resultado se borre cuando yo cambie el texto en la operación. Eso hice con todos estos botones de más, por, mod, todos estos. Otra cosa que hice fue, cuando cambie el texto de número 1 y número 2, haciendo doble clic en el edit, se abre. Cuando cambie el texto, que está acá, edit 1-2 change, cuando cambie el texto, que el edit 4 se borre. También por el mismo motivo, si yo tengo escrito 5 por 8 igual a 40 y después el 8 lo cambio por un 9, se me va a borrar el resultado. ¿Por qué? Porque si no me va a quedar 5 por 9 igual a 40 y eso es incorrecto. Después, bueno, está el botón de borrar y el botón de salir que ya conocen. Vamos a hacer que compile, a ver cómo nos va. Compiló 5 por 8, como justo lo que estábamos diciendo, y pongo calcular 40. Ahora yo digo, yo no quería calcular, quería dividir. Cuando aprieto dividir, se cambia acá y se me borra el resultado, cosa que no me quede algo que no tiene sentido. Puedo calcular y me trabaja con decimal. Me quiero poner 5,5 dividido en 2,5 y puedo calcular. Puedo borrar. Y a ver, veamos si la casilla de... Esta es la parte más entretenida que tienen que probar ustedes. Prueben todo lo que programan, porque ahí se dan cuenta de los errores. Si pongo ahí dividir en 0, me sale mensaje de error, n2 igual a 0. Está bien, ya lo cambio, pongo otro número, calculo. Lo mismo con cualquiera de las operaciones, después pruebo borrar, pruebo salir. Al parecer el programa está funcionando. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que haya quedado ahí. El que pregunta algo se gana 5 segundos en el parcial, no, mentira. Si no hay consultas, entonces dejamos para que den el último problema de tener presentación. Estamos entonces, adelante, ingeniero. Bien, y me he reservado el último problema del último práctico para mostrarlo yo. Es mi privilegio, así que sin más palabras, vamos a compartir la pantalla. Ahí está el enunciado. El enunciado dice, ordenar de menor a mayor una lista de 10 números, y no es casualidad que la palabra lista esté en negrita, y ya veremos por qué. Recuerden que en la teoría yo he hablado de arreglos en BASIC, que eran una matriz unidimensional, y que el objeto visual que mejor lo representaba, aunque se llamaba lista
en RQ Basic, que en realidad era un arreglo internamente, y vamos a usar ese control para resolver este problema. Pero primero veamos velozmente un LDP. Si ustedes buscan en cualquier documentación, en la red, en los libros, en donde quieran, el ejemplo clásico para ordenar un conjunto de números se denomina algoritmo de burbuja. La explicación y la fundamentación y los teoremas del algoritmo de burbuja a ustedes no les interesan y no lo voy a explicar. Por eso les digo que está en toda la documentación que pueden buscar en la red, y para no tener que explicarlo, precisamente ya lo doy escrito. Esto que está escrito acá es mi interpretación, porque los algoritmos de burbuja pueden tener interpretaciones particulares y yo lo he modificado levemente para que sea más didáctico. Es mi interpretación del algoritmo de la burbuja. Estoy yendo rápido para que podamos terminar en 15 minutos. Y cumpla con mi palabra de nunca estirarme más allá de las 8. Los datos de entrada, una lista de 10 números enteros desordenados. Los datos de salida, la misma lista, pero ordenados. Recuerden que si yo no les digo decimal, ustedes asuman entero, porque es mucho más rápido un cálculo entero, es más fácil, hay varias ventajas. Entonces, si no les especifico decimal, vayan de cabeza a trabajar con enteros. Luego hay definición de unas variables. Estas surgen de leer el algoritmo de la burbuja que está en toda la documentación. Si se lo quieren aprender de memoria, el algoritmo de la burbuja nunca les va a venir mal, porque deducirlo es bastante complicado, deducirlo uno. Y no digo nada más al respecto. Dentro del algoritmo de la burbuja, que es esto, nada más, esa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, lo primero que se hace es asignar a una variable la cantidad de elementos, que yo mostré en teoría cómo se lee del objeto lista de RQ la cantidad de elementos que tiene. Y luego hay dos lazos, en realidad son tres estructuras, dos lazos a hacer, que tienen su equivalencia directa, y ya lo vamos a ver, del LDP al RQ, y una estructura de selección simple que lo que hace es comparar dos elementos de la lista, y si uno es más grande que el otro, o si uno es menor que el otro, por decirlo de otra manera, lo va cambiando de lugar. Y voy a dejar de compartir un segundo para que se me vea a mí, y planteo el ejemplo. Yo tengo estos dos frascos. Quiero que lo que esté en este vaya a este. ¿Cómo hago? Porque si tiro así se me mezcla. Si tiro así se me mezcla. ¿Qué necesito? Necesito un tercer tarro. Entonces yo paso de este acá, guardo este tarro, este ya está vacío, le echo el contenido, ya está este vacío, y lo que estaba acá, ahora está acá, y ahora traigo el otro tarro y lo vierto. Y ahí he conseguido que conmutar el contenido de un tarro por el otro. Terminado el ejemplo tarreril, volvamos a compartir. Y ya van a entender a qué vino el ejemplo de los tarros. Este bloque de pseudocódigo, si ustedes lo ven en muchos ejemplos de código en la documentación, en la bibliografía que pueden encontrar, figura muchas veces como conmutar. Esto es lo que hace el intercambio entre tarros que yo he mostrado recién. Es más, el tarro marrón, ese que tenía yo de variable intermedia, es esta variable temporal, que se llama temporal porque la uso solamente para hacer ese intercambio. Así de sencillo. Ya sé, le podría haber puesto Fabián de nombre, iba a funcionar exactamente igual, pero se le pone ese nombre para que el que lo lea se dé una idea de qué es lo que hace. Entonces, este bloque de 3 líneas de código, lo único que hacen es, cuando se da la condición de que el elemento inicial es mayor que el elemento que lo sigue, los conmuta. El lazo completo va repitiendo esas conmutaciones, y créanme que cuando llega al final de estos dos lazos, cuando se dan todas esas condiciones, los elementos quedan ordenados y no
no hace falta que me crean, lo vamos a hacer andar. Entonces, tenemos ese pseudocódigo con las definiciones de las variables, la asignación del tamaño, los dos lazos, esto ya no va. Asignación de variables. Guardar el tamaño de la lista. Los dos lazos, la estructura de selección y la conmutación entre ambos elementos de la lista. Vamos ahora directamente al RQWork y veamos. Además, podemos verlo comparativamente. La declaración de variables que tenemos acá, esas 4, es lo mismo que yo tengo acá. Exactamente lo mismo. El cargar la cantidad de lista, la cantidad de elementos de la lista, es eso que está ahí, que es esto que está acá. Y después tenemos un lazo que equivale al primero del LDP, un lazo que equivale al segundo, y después el intercambio. O sea, la estructura de selección que hace el intercambio. Acá yo lo había dejado separado para que quede un poco más claro, pero no hace falta que lo esté separado. Quiero que se vea la estructura de cierre. Importante de acá, la lista es esto que tengo acá. Esta es la lista. Y eso, como expliqué en teoría, son textos, no es el número 10, el carácter 1, el carácter 0, el carácter 1, el carácter 5, el carácter 1, el carácter 4, el carácter 6, el carácter 1, el carácter 0, el carácter 0. Ya vamos a ver cómo se llena eso. Pero lo importante destacar es que eso es texto. ¿Y cómo puedo yo comparar que un texto sea mayor que otro texto? Utilizando nuestro viejo conocido, el val. Entonces, yo le hago val a un elemento y ya puedo comparar, ahí dice mayor, con el val de otro elemento, en particular del elemento siguiente. Por eso es el índice 2, y acá dice índice 2 más 1. Si se da la condición, hace ese intercambio de tarros que mostré recién. Si no se da, no hace nada y lo deja, mientras sigue el lazo general. Cuando el lazo general es este. Cuando termina ese lazo, ya está acomodada la estructura, y lo vamos a ver acomodado. Bueno, se me agrandó excesivamente, pero lo que yo quiero que veamos es esto. Yo tengo la lista, la acabo de marcar, y ahí está la lista. Pero esa lista yo le he cargado ya valores para no tener que ponerme a ingresarlo uno por uno. ¿Cómo se hace esa carga? Se busca esta propiedad que dice ítem, esa es la que me acabo de parar. Si uno hace clic en el botón que tiene los 3 puntitos, aparece una cajita en donde uno la puede llenar. Cada uno de estos es un número, enter, así. Un número, enter, y así. De esa manera se va llenando la caja, la lista. El control se llama listbox, como hablé en teoría, y tiene tantos elementos como uno le quiera poner. Y se llena utilizando esta propiedad. Bien, entonces, ¿qué tengo yo? Tengo una lista desordenada de números y un botón para ordenarla. Ni voy a explicar el botón salir porque ustedes ya saben qué hace el botón salir. El botón ordenar, tiene el código que mostré recién. El botón de rótulo ordenar, el botón en sí se llama button 1-2, como indica acá el código, button 1-2. Entonces lo que tiene ese botón de ordenar es la equivalencia en código del LDP. Y ahora veamos si es cierto lo que dice Pedrosa. Si uno lo compila, apareció la aplicación. Si yo ahora hago clic en el botón ordenar, vean los números cómo están y veamos cómo quedan. Milagro, maravilla de la tecnología, han quedado ordenados. Y eso es el ejemplo clásico del algoritmo de la burbuja, es un ejemplo clásico de estructuras anidadas
es, porque 3 estructuras anidadas, 2 lazos y una condición de selección, y me permite utilizar un objeto, el listbox, que, como dije en teoría, es lo más cercano que tiene visualmente, porque el arreglo en Visual Basic, en RQ Basic existe, pero yo quería utilizar un objeto visual para que se viese cómo queda acomodado. El objeto control que más se acerca es el listbox, que está acá arriba. Si ustedes dejan, salgamos de la aplicación, si ustedes dejan el cursor ahí, dice QListBox. Y ese es el objeto que quería mostrarles. Aprovechando que me quedan unos minutos, si ustedes entran a la carpeta del RQ, a la carpeta que han descargado y tienen en su PC, dentro de la carpeta Help hay un archivo que dice RapidQCHM, que si le hacen doble clic, se abre esto, y que tiene a un costadito una cajita donde uno puede escribir para buscar una palabra. Supongamos, con la pregunta que no me acuerdo quién hizo recién, que quería saber los detalles de MessageBox. Escribe MessageBox, lo escribe, y de la lista que aparece, elige MessageBox, le hace doble clic, y ahí está la sintaxis completa de la función MessageBox y todos los, cada una de estas palabras equivalen a un número. Ustedes han estado utilizando el 0, y solamente les pone el mensaje de OK. Si usan el 1, le va a poner 2 botones, OK, cancel. Si usan el 2, le va a poner abort, retry, ignore. Si usan el 3, le va a poner yes, no, cancel. Y así. Digamos, la pregunta que hicieron está respondida en la ayuda, y acá uno puede, está en inglés, apechugar. No creo que ya haya posibilidad de traducirlo, por lo menos en el futuro cercano, pero lo que quería mostrarles es cómo acceden a la ayuda, cómo buscan en la ayuda y cómo la respuesta a la pregunta que acaban de hacer estaba respondida, valga la redundancia, en esa misma ayuda. Y así como esa palabra, cualquiera, qué sé yo, ¿quieren saber? For. Hay que buscarlo. Esta no es la más rápida para encontrar el for. En realidad la más rápida es ir al contenido, como les mostró Moisés, creo. En palabras reservadas, en loops, ahí estaba el for. Pero todo está ahí en la ayuda. Y esto lo van a tener en el parcial. Entonces, cuando tengan la duda, ¿con qué se cerraba el for? Ahí está el ejemplo. ¿Con qué se cerraba el while? Ahí está el ejemplo. ¿Con qué se cerraba el do loop? Ahí están todos los ejemplos. O sea, no puedo enfatizar lo suficiente que tienen que entrar a la ayuda, ver dónde están las cosas y acostumbrarse a utilizarla, porque puede ser la diferencia entre no poder resolver algo porque no se acuerdan cómo se escribía, y ahí está la ayuda que para eso está puesta. Bien, creo que con eso completo lo que yo quería hablar de este problema en particular, del último problema. Aprovecho estos últimos 4 minutos porque... Pregunte, Franco. Profe, ¿me podría mostrar el LP del último ejercicio, la parte de abajo? Sí, puedo. No. Si me deja, ahí está. Si quiere tomar una captura de pantalla, para eso lo he dejado. Eso quería hacer, muchas gracias. Sí, no hay problema. Es más, si me lo pedía por correo, también se lo mandaba. Esto, digamos, no es secreto de Estado esto. ¿En qué estaba? Como hubo gente que entró después de que yo hice los comentarios al principio, aprovecho los últimos 3 minutos para hacer de nuevo el comentario. Si alguien de los acá presentes
tiene una notificación oficial de otra cátedra, Verbigracia, laboratorio, de que le van a tomar el parcial el mismo día que lo tomamos nosotros, me informa por correo inmediatamente. Así yo hago la gestión para solucionar ese problema. Y recalco, tiene una comunicación oficial. No me dijo mi compañero que le comentó un amigo del secretario de prensa del CUESET. No, eso no es una comunicación oficial. Hago el comentario porque estoy en comunicación con la gente del laboratorio y también con las autoridades de la facultad por este tema. Entonces, si yo sé con prontitud de que ustedes tienen ese conflicto, lo voy a poder resolver. Si me lo avisan el día antes, morirán mal porque no me van a dar tiempo para resolverlo. Yo creo que no va a haber problema por charlas que voy teniendo, pero en el caso que lo haya, y voy a usar la misma expresión del principio, espero lo mejor, pero me preparo para lo peor. En el caso de que lo haya, necesito saberlo con tiempo. Y bueno, la semana que viene, consulta en horario de práctica, lo que quieran preguntar por correo, lo preguntan por correo, lo que quieran. Hay cosas que no voy a poder contestar ahora. Hay gente que me ha hecho preguntas de cosas de Excel muy avanzadas y yo le he dicho, le voy a contestar después. No me estoy olvidando ni la estoy pateando para adelante. Sencillamente quiero terminar con la parte de dictado de la materia y salir de esa, del área de exámenes y demás, para recién ahí contestarle. O sea, cuando yo le digo, lo voy a ver después, no estoy pateando la pelota para adelante. O sí, pero con la razón de que quiero terminar con el dictado de la materia primero. Pero no olvido la pregunta de nadie, sobre todo si son preguntas interesantes, como me han hecho muchas. Esas me interesa aclararlas porque yo también estoy acá para despertar el interés de ustedes por la informática, a los que les interese despertarle el interés por la informática. Hay gente que no le interesará y está en todo su derecho, estudian ingeniería civil, pero hay muchos ingenieros civiles que les interesa la informática. Ellos pueden, ustedes, el que sea, puede hacer la consulta que quiera. Dicho eso, dejo de compartir, si consigo encontrar el mouse, dejo de compartir, les agradezco la presencia, les agradezco la paciencia con nosotros y con la virtualidad presencial. Creo que hubiera sido mucho más divertido para todos. Creo que hasta incluso la transferencia de conocimiento podría haber sido mejor. Es lo que tenemos. Gracias por su presencia nuevamente. Si no están en la consulta, recuerden que no es obligatorio. Pueden hacer consulta por correo a cualquiera de los 6. Y si no hay nadie, si no se presentan en la consulta de la semana que viene, ya nos veremos en el parcial. Están liberados por parte mía, pueden retirarse y ha sido un